Ya. Bueno, entonces, ¿cuál es el cambio más notorio que ha tenido, pues, que usted haya notado del tiempo De las atrás hasta ahora? ciudades, Sí, señor. especialmente Palmira, hace 40 años era muy, muy rural, ¿sí? No es como esta ciudad que vemos hoy, incipiente. Entonces era una vida tranquila y muy parroquial, muy Claro. serena. Todo el mundo salía a las calles, usted podía pasar tranquilamente, trasnochar, amanecer en las calles y no le pasaba absolutamente nada. Hoy día no puede salir a la puerta después de las 12 de la noche. Entonces eso es un cambio que hay grande en la sociedad, muy grande, porque hay mucha violencia y nos hemos vuelto como demasiado, es decir, no valoramos la vida, no valoramos el entorno. Hace 40 años nadie te iba a tumbar un árbol, porque ya se sabía, porque siempre desde la escuela nos decían, hay que cuidar los árboles, hay que cuidar el agua. Palmira era una ciudad, un pueblo que tenía agua, por todas partes habían riachuelos, incluso aquí en este barrio enseguida había una gran fuente de agua. Palmira, por todo el centro, transitaba algo que llamaba el río Palmira. Teníamos mucha agua. Hacia la Versalles teníamos el río, otra fuente inmensa de agua, un río donde se podía bañar, el agua para tomar. Y más abajo, donde está la Mercedes, el gran río Mirriñao, fabuloso, Ahora ya, ¿sí? No tenemos nada. claro. En esa época le cuento que aquí cerca a 5 minutos era el primer barrio que llamaba Barrio Nuevo. Y había una pila de agua donde nosotros teníamos que ir a recoger el agua. Una pila, había una allí y otra en la Plaza de Bolívar. Es decir, en los barrios que distantes había esas pilas. Pero era una cuestión, como dice la canción, Palmira señorial, sus victorias. Todo era muy saludable. Hoy día no tenemos nada de eso. No, Lo hemos perdido por el mal trato que le hemos dado a la naturaleza. Usted vio que ese es el gran problema. Cuando los pueblos principian a crecer, siempre los funcionarios públicos lo primero que hacen es expandirse y no cuidan la naturaleza. Ellos son los primeros destructores de la naturaleza, porque no piensan sino en lo económico, no piensan en lo que le están quitando la vida a uno, porque pues si no tenemos buenos árboles no tenemos salud. Eso es lo que nos está matando. El cambio climático, ¿a qué se debe? A esa situación. Usted Palmira antes era una ciudad que usted a las 6 de la tarde de pronto tenía que ponerse un saquito, porque era fresca. Ahora es todo un infierno, ¿sí? cierto. Entonces, los cambios son muchos. En cuanto a lo social, no había ni un solo hospital, pero había buen servicio. Ahora hay muchas cosas. Servicio pésimo. Si usted no paga una buena prepagada, ahí te dejan en la puerta de la clínica. Sí, Entonces, es cierto. ¿qué vamos a hacer? Ustedes los jóvenes son los que tienen que tratar de cambiar esto, tomando decisiones en el momento de votar, ir y luchar, hacerse oír. Pero es que ustedes los jóvenes son perezosos, duermen demasiado, comen mucho y duermen mucho. Entonces no luchan por lo que es de ustedes. ¿Qué le piensan dejar ustedes a sus hijos? Ustedes son los llamados a luchar. Nosotros ya los viejos hicimos hasta donde pudimos. Ahora les toca a ustedes. Sí, señor. ¿Sí? Hacer algo. Vayan a los foros. Luchen. Ustedes los universitarios son los que tienen el poder y lo están dejando ir como el agua entre las manos. Sí, señor. Se están preocupando mucho por la política, pero no se están preocupando
por prepararse para manejar bien esa política. Cuando llegan allá les ensucian las manos y se pierde todo el encanto. ¿Sí? Hay que ser honestos, el principio de la vida es la honestidad. Cuando se pierde la honestidad, se pierde todo. Sí, es Ustedes, los jóvenes, son los que tienen el poder, no lo desperdicien. Bueno, y ahorita pues cambiando un poquito el tema con respecto a su trabajo en el tiempo en que, pues cómo eran sus jefes o cómo era la labor pues en ese entonces, cómo era el trato, No, las plantas o no sé. Palmira no tuvo muchas empresas hace muchos años, precisamente por eso te decía antes, era muy rural, pero hubieron unas empresas de americanos e ingleses y el trato era, obviamente, era bueno, respetaban al trabajador, tenían la oportunidad de asociarse, de tener sus sindicatos. Y cuando los sindicatos se corrompieron, acabaron con las industrias. Por eso es que en Palmira usted ya poco ve industrias, porque las cosas bien manejadas dan frutos, mal manejadas se acaban. Pero las pocas empresas que habían eran muy buenas, muy buenas. Pero Palmira, como siempre te digo, siempre ha sido más rural. Aquí lo que le acabó al Valle del Cauca, totalmente al Valle del Cauca, fue la caña de azúcar. ¿Por qué razón? Porque se apoderaron de las tierras productivas y entonces usted, Palmira, ya no consigue nada. Ya usted antes salía de aquí donde estamos, que esto era muy rural, diga usted, a 10 minutos de aquí usted conseguía todos los frutos que quisiera, no necesitaba comprarlos, se los regalaba. Ahora, ¿quién le regala nada? Nada, todo se acabó. Y entonces hay ese grave problema que yo vuelvo e insisto, son ustedes los dueños del país, hagan algo por él. Ustedes, los jóvenes que están en las universidades, prepárense, pero para luchar. Este problema que van ahora, que el tan sonado caso de La Paz, paz no hay mientras no la saques de tu corazón. Si en tu corazón no hay paz, ¿cómo vas a brindar paz? No tienes cómo. Entonces, por favor, muchachones, luchen por la paz, pero dentro de ustedes. Las universidades son un foco de guerra y de guerrilla, porque los han infectado. No se dejen infectar, sean conscientes. ¿Sí? Aquí en la Universidad Nacional, eso era la machera para que los jóvenes estudiaran. Se perrateó. Ahorita está volviendo a empezar con los nuevos planes del gobierno, pero era antes, era que todo el país estudiaban allí en la Universidad Nacional. Eso era una belleza. Ahora, los pocos que quedan por aquí, porque como se acabó la agricultura en el Valle del Cauca, entonces la ilusión de ellos era estudiar en la universidad para prestar el servicio al Valle del Cauca. Llegaron los ingenios y acabaron con todo. ¿Y quién ha dicho en este momento o hace muchos años algo contra la caña de azúcar? Nadie. Usted ve que cuando hacen esas quemas todos nos enfermamos en Palmira por el problema de la polución, ¿cierto? Eso es gravísimo. Pero yo no oigo nunca en una universidad del Valle del Cauca que levanten la voz y digan, bueno, vamos a acabar con esta quema indiscriminada. Nadie dice nada. Yo creo que ustedes allá en la universidad también les cae el polvillo ese de la caña de azúcar. Claro. Entonces, las cosas son palpables. Ustedes tienen el poder, úsenlo, sin violencia. ¿Otra pregunta? Pues a ver, esperemos. Bueno, entonces, don Luis, usted me colabora comentándome pues qué tecnología llegó a estrenar o qué fue lo más novedoso que usted logró ver pues en su época. Pues te cuento que hace por ahí ya unos 25 años empezó un poco más fuerte la tecnología por efectos de mi trabajo en maquinarias
fuera de carretera, en equipos muy grandes, bulldozers y todas esas cosas, pues teníamos que trabajar con las computadoras que venían ya incluidas en el equipo. Aparte de eso, en ese entonces ya eran satelitales. Nosotros conectábamos el módulo para, incluso para comunicarnos directamente de aquí de Cementos del Valle al Japón, a la fábrica, si teníamos un problema que no podíamos resolver. Entonces era una cosa muy avanzada para ese tiempo. E inmediatamente nos daban las instrucciones que necesitáramos para corregir el daño. ¿Sí? Okay. O sea que la tecnología pues no es como ahora el boom que hay ahora, pero sí existía hace 25, 30 años, ya estábamos trabajando con eso. O sea, eso fue lo que más usted recuerda que fue lo más Claro, moderno. sí, porque ya los de ahora yo ni lo toco, ni lo volteo a ver siquiera, no quiero estar contaminado. Bueno, bueno, ¿y me puede contar cómo era un día laboral No, suyo? pues eso había que salir de aquí a las 5 de la mañana y regresar a las 10, 11 de la noche. Trabajo puro y fuerte, muy duro, pero para uno construir una familia, un hogar, tiene que trabajar 10, 12 o 15 horas. ¿Sí? Así era la cosa. ¿Y usted, Porque nos dejaban trabajar, ahora ustedes no los dejan ni trabajar 8 horas. verdad? ¿Y qué cargo desempeñó en su trabajo? En sus trabajos. Primero fui mecánico de planta, después fui jefe de planta y después propietario. Ok. Listo. ¿Cómo veía usted el desempeño pues, de sus trabajadores cuando usted fue jefe de planta? Muy bueno, porque es que allí uno tenía que mostrar resultados, no solamente técnicos, sino de rendimiento. ¿Sí? Porque a uno en esas grandes compañías le dan a horas para hacer un trabajo y está dentro de esos límites terminarlo. Uno tenía que armar, digamos, un motor de una tractomula más 48 horas y para hacerlo hay que moverse bastante. ¿Sí? Entonces, la cosa era fuerte, no es así tan sencillo. Don Luis, ¿usted pues qué recuerda pues de algún ingeniero industrial en su época o qué escuchaba pues o en su empresa cómo era el ingeniero industrial, qué trato tenía con No, qué normalmente función? con ellos, a mí me tocaban más que todo ingenieros americanos, japoneses. Pero Sí, industriales. sí, obviamente son industriales porque es la industria del equipo pesado, pero es una gente que viene muy bien preparada y sabe tratar al trabajador, ¿sí? Y son muy colaboradores, son maestros, porque a uno le enseñan a hacer las cosas. Con el solo hecho de ellos estar a 2 o 3 metros de uno, ellos ya saben si uno está haciendo bien o no la tarea. Entonces inmediatamente paran, vean, esto es de esta y de esta manera. Es decir, es que la única forma de aprender es enseñando bien, ¿sí? Pero hay que tener métodos. La literatura, lo más importante que uno tenía que tener era el libro, el manual. Así usted se conociera el motor de memoria, usted tenía que tener el libro en el atril para ir paso por paso, para no equivocarse, porque el libro no lo deja equivocar, la mente sí. Entonces eso es lo que más nos recalcaba, siempre, el libro. Nunca nos permitían tener el libro limpio. El mecánico que tenía el libro limpio se iba para la casa porque no servía. Porque uno siempre está con las manos un poco sucias y uno tiene que estar mirando. Y los ingenieros cuando veían un libro bien impecable, tenga la seguridad que al poquito tiempo ya ese ya no funcionaba más. Listo. Bueno, don Luis, entonces le agradezco mucho.
A continuación se realizará una entrevista al señor Abraham Balbuena, trabajador independiente en una vidriera ubicada en el barrio La Unión de la ciudad de Cali. Esta persona empezó a trabajar en una vidriera ubicada en el barrio San Nicolás. A esta persona se le van a realizar diferentes preguntas, entre las cuales están: ¿qué vivió usted cuando inició su vida laboral? Cuando yo empecé a trabajar, o cuando yo tenía uso de razón, por ejemplo, no había tanta contaminación como la hay ahora. Y, por ejemplo, trabajaba uno, diga usted, ¿cómo le explico? Que no había tanta contaminación. Debido a un problema técnico que se presentó en la entrevista al señor Abraham Balbuena, no fue posible continuar con la grabación de su entrevista, pero la información de dicha entrevista está en los mapas mentales de condiciones laborales e impacto ambiental. Anteriormente, cuando yo estaba muchacho, llegaron los camiones, por ejemplo, de aquí a Cali había 8 horas de camino en un carro. Ahorita no hay sino media hora, hay buena carretera y los carros más veloces. Anteriormente era por Candelaria, era una trocha para ir a Cali, demoraba uno hasta 8 horas, era puro camino de herradura. Ya no pasaba, si no habían puentes ni nada que pasar por el río. Y ahora pues para aquí por la recta ya es más fácil. Los carros son más modernos y más veloces. La tecnología de la radio, los la celulares. radio, pues cuando yo estaba pequeño teníamos un radiecito así que era un Philips. Un radiecito así que tenía como un gorrito en cuero. Y tenía de cogederita así. En ese tiempo no tenía uno y no es escasamente eso. Y por ahí en el barrio había pues 2 perros más que tenían televisor, blanco y negro. Decoran en ese entonces a unos 20 centavos. Hoy 10 centavos para poderlo dar televisión a uno. Hoy día no, hoy día te sobra el televisor. Sí, ¿qué más, viejo? Los celulares, los teléfonos. No, pues los celulares salieron unas panelotas así grandotas con una antena larga. Y esos eran los buenos. Porque eso uno está pues, en La montaña. En la montaña, por allá. En ese tiempo nosotros teníamos madre para la montaña y ya le sonaba a uno. En cambio esos de ahora, eso no se oye, se oye pero aquí. O sea, uno está por allá y lo llaman y no se oye, no hay señal. Y son más modernos y más caros. Las bicicletas también. Las bicicletas anteriormente eran sin barra. Eran las antiguas, la Philips, la Raleigh, la Ruche, la Vuelta a Colombia, la Rambler, la Monarch, había Hércules, había muchas cosas, pero eran mejores, de mejor calidad. Hoy día hacen los zapatos, a nosotros un zapato Corona, eso nos podía y no los ricos. Hoy día lo pone cualquier persona. Pero los zapatos de anteriormente, Corona, a esta época, no, ni la mitad de los finos. ¿Entendió? La comida era, uno iba a la galería, 50 centavos un combinado que es combinado, lo hay ahora también. Arroz, frijoles y ensalada y un vaso de fresco, valía 50 centavos, ahora vale 1.500, el mismo combinado. Todo va cambiando en la evolución de la vida. En ese tiempo, cuando estábamos muchachos, un poquito menos que usted, país de 12 a 15 años, llegaba uno de la escuela y le hacía quitar los zapatos, los buenos. Y quedaba, si tenía una chanclita, por ahí vio una patopio, por ahí no se ande descalzo. Hoy día uno tiene zapatos de sobra. Lo que pasa es que hoy día, anteriormente la gente mochaba los árboles y todo eso y volvían y sembraban. Hoy día lo mochan y ya no lo siembran. Y el árbol es el que produce el agua. Es el que da el agua, la frescura, el ambiente. Mira, uno llega a este parque y se siente relajado. Y está en la casa y ese calor tan tenaz y zancudos y todo eso. El ambiente
El tiempo lo cambiamos nosotros mismos los seres humanos, echándole basura a los ríos, echándole cosas. Uno le dice hoy día, vea, hágame un favor, no le echen cosas allá al río, por ejemplo al río Palmira, que es el que pasa por aquí, por el Tamborao. Hágame un favor y no me le eche basura al río, hermano. ¿A usted qué le importa, sapo? Es lo primero que le dicen a uno. No entienden de que cuando esa basura comienza a amontonar y comienza a llover, la casa les va a llenar de agua. La gente no entiende eso. ¿Yo? Joven, por ejemplo, que cuando vine a Cali, yo era ayudante de mecánica. La fierro se llama eso, ayudante de mecánica. Y ayudante de mecánica, porque voy a pagar servicio, volví al servicio militar y fui vigilante de seguridad. La vida mía fue aquí. Y por ejemplo, ¿cómo han cambiado las cosas desde su tiempo hasta ahora? Ha variado. Antes, al menor de edad, voy a poder arrimar a un billar, a sacar choteado. Luego podía arrimar y no mirar. ¿Qué está ahí? Se habló, jovencito, el dueño del negocio, la mujer está sacando de la puerta. Ahora no, bebiendo, tomando, fumando, marihuana. El tiempo de la cultura ha cambiado mucho. Lógico. ¿Y usted desde donde trabajaba, qué tan lejos o cerca vivía? No, yo ya era el hueco, Marroquín, que llama Marroquín. Cuando en ese tiempo ya me casé a los 25 años, ya le quedé la distancia. Vivía siempre lejito. Y cuidado. Y ya en la siguiente entrevista, ¿cómo se afectaba el medio ambiente? O sea, ¿qué hacían en ese tiempo las empresas? No, la empresa sí es la que le decían más, no más que supiera leer y escribir y no más. Y estudiar por categoría, estudiar por palanca. No más, ahora es por el estudio que está más estudiado, más. Pero en lo referente al medio ambiente, o sea, ¿cómo habían regulaciones, lo afectaban el medio ambiente y no decían nada o cómo era? El medio ambiente era que no le decían nada a uno, por decir un ejemplo, había represiones, pero no era mayor cosa. ¿Eh? Había represiones, pero no era mayor cosa. ¿Basuras? Ahí mismo le decían, usted está metido. Porque, ¿qué le importa? Después es el medio ambiente que a mí se le metía. ¿Y las basuras las botaban a la calle? O... El 100%, sí, 100%. ¿Usted participó en alguna marcha o actividad para proteger el medio ambiente en ese entonces? No, marcha no, porque yo iba a política, yo desde que dejaron los sindicatos, porque los sindicatos los que hacían mover las cosas, los sindicatos hacían, después que mataron a Janillo y todo eso. ¿Y el clima cómo ha cambiado desde ese entonces hasta Claro, ahora? el clima ha variado mucho, se ha puesto más caluroso, a veces no más lluvioso. Yo me cuento yo tenía usted cuando hubo tanta agua en ese país, más de 20 años, que yo me cayó agua. Desde un día para ir 7 años. ¿Usted de cuál tiene? 18. 18, ¿usted? También. 18, entonces jugarlo, ¿no? Ahí me debe que va a estar en un vaso común. Bueno, señor, muchísimas gracias. Gracias. A continuación se le va a realizar una entrevista al señor Javier Aristizábal, trabajador en la empresa de baterías MAC hace más de 35 años. Se le van a realizar diferentes preguntas, entre las cuales están: ¿qué vivió cuando usted laboraba? ¿Qué viví cuando yo laboraba? Pues algo chévere, bueno, porque ya tenía un trabajo fijo, estable y podía salir adelante con mi familia. Cuando usted trabajaba, ¿llegó a implementar una nueva tecnología? No, en ese tiempo no. ¿Cómo era un día laboral suyo? Pues un día laboral mío era llegar a la empresa, marcar, iba y me cambiaba y iba para la máquina y yo me colocaba a hacer esas cosas que hacía todos los días con la máquina, con el producto. ¿Cómo han cambiado las cosas desde su tiempo hasta hoy? Desde el tiempo mío hasta hoy han cambiado mucho, hay mucha tecnología, hay menos trabajo, todas esas cosas. ¿Cómo era la relación y trato con sus jefes? Era excelente, era mejor que ahora en día. ¿Por qué? Por el trato, por la amabilidad, por la manera en el tiempo de que los jefes cuidan y pensaban de manera diferente a como se piensan ahora.
¿Qué tan lejos o cerca vivía de su sitio laboral? Vivía más o menos a unas 4 horas del trabajo. ¿Cómo la empresa en la que usted laboraba, cómo afectaba el medio ambiente? No, pues nosotros colaborábamos antes con el medio ambiente porque era una empresa en que estábamos a todo momento comprometidos con el medio ambiente. ¿Qué pasaba con los desechos que fabricaba la empresa? Todos esos desechos se seleccionaban y esos desechos iban y los recogían unos carros especiales para su tratamiento. ¿Se llegó a participar en alguna actividad para ayudar al medio ambiente? No, yo no. ¿Cómo eran las condiciones ambientales en ese tiempo? En ese tiempo las cosas ambientales eran muchísimo mejor como ahora, porque es que ahora todas las empresas están dañando la capa de ozono con contaminación, que eso echan las cosas, todas las cosas químicas a los ríos, al bosque, todas esas cosas han cambiado mucho. ¿Cómo era su vida laboral en entonces? Yo siempre me vi rodeado de vegetación, de caña, obviamente, pero vegetación gigante. Y por ejemplo, cuando usted estaba trabajando en eso, ¿llegó alguna tecnología como máquinas para poder trabajar mejor el campo, o químicos? ¿De acuerdo? Sí, él llegó, donde se cortaba la caña, se le caía la hoja, entonces después la forma de trabajo de eso eliminó la quema de la caña. Hablando de química. Al eliminarla, él empezó a encontrar que eliminaron la ceniza de la caña y la hoja. Entonces ya la caña estaba lista allí, sin matar. Era fácil cortarla con la caña. ¿Qué otra cosa fue de tecnología con que fue considerada? Fueron los navegadores de radio láser. Realmente se sienten los televisión, todo eso de la energía. Posteriormente se usa el rayo láser y era mucho más rápido de lo que fue en esa época. Cuando, digamos, cómo han cambiado las cosas desde su tiempo hasta ahora, digamos, han ido mejorando, han ido empeorando. Entonces se decide desde el punto de vista de esta son casos que uno ve todos los días en televisión, en toda parte. Uno respetaba mucho los videos de televisión. Cuando yo estaba joven, ahí ustedes me estaba en la él, me gustaba mucho el teatro. Yo no había estado jugando y era un policía, sí, y uno respetaba mucho a él, si daban una orden, no la cumplía. Y ahora ya ve lo que sucede. Diligencias puramente legales. Hay levantamiento de la población, hay una forma y la policía lo captura, la población se va dentro del municipio. Está, pero un punto de vista que uno tiene y lo desconciertan a uno, la realidad, con la política. Un poco de cultura allá en Puebla, pensando que el tipo de vida y que no me pare más la vida, dándose madera. Vive no deja gobernar. Vive un narcotraficante y los tenemos los colombianos que pensamos un poquito, que nos quedan dos neuronas para pensar. Y tiene seguidores y seguidores tan alejados. Uno puede ver que era puro pueblo,
importante y tal, cosa, bueno, hoy en día hay que ser inteligente y preparada en la vida. No hay. ¿Cómo eran sus jefes en ese entonces? Bueno, había una buena relación. ¿Qué ha sido? ¿Qué tan lejos o cerca vivía usted desde donde trabajaba? Yo vivía en un ingenio superior. Era el jefe de personal del ingenio superior. Era el jefe de la oficina, era para Ahí no más. Ahorita la siguiente entrevista. Entonces trabajaba, ¿cómo se afectaba el medio ambiente? Digamos que si contaminaban demasiado. tomaban agua, eso lo hacen todos los días. Tomaban agua, tomaban de la montaña, generalmente de la comunidad central. Y en el caso, estoy situado geográficamente, se utilizaban las aguas de cultivo de temporada. Ya sucias, ya las contaminadas, con azufre, con distintos químicos, sobre todo con azúcar, claro, iba a volver a meterlo en el río, que se contaminaba. Las Cuando basuras. yo llegué, había una sardina que se le llama la revicolada, no la pescaba, era de cada escama muy bien, y la pelaba con sal, y la después desaparecido. ¿Las basuras de la empresa eran bien despachadas o...? En eso sí tenía cuidado, evidentemente había un sistema muy bueno de recolección. Y hay una basura, por ejemplo, que se llama Lion, entonces, ellos en términos coloquial y en español le llaman la mierda. Esto sirve como abono. Entonces, tenía cuidado, estaban fácil de ¿Usted participó en alguna actividad para observar el medio ambiente? ¿Y cómo era el clima en ese entonces? evidentemente ha subido todo el campo de cacao. Pero ¿qué te digo? La diferencia es que viví 22 años en la costilla,